Compañeros y Sí, compañeras, ¿me licenciado. escuchan? Sí, licenciado, en el caso 6. Bueno, 6. El de germánico. Sí, licenciado. Bueno, ¿qué pusieron en la pregunta, en la primera pregunta, en la general? Penal. Ujú. ¿Quién, quién puso lo contrario? ¿U otra respuesta? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí se escucha. Eh, bueno, ¿qué es penales? En la segunda respuesta hay varios ítems. En la literal A, ¿qué pusieron? Reivindicatoria. Yo escribí INREM. Es in rem. En la tercera, en la segunda, ¿qué pusieron? En la literal B, perdón. Penal. Penal. En la C, Acciones Civil. civiles. la siguiente, Privadas. en la última. Perpetuas. Perpetuas. Bueno, ahora vamos al 7. Es el de Apolonio, ¿verdad? Philip. Sí. Bueno, ¿qué pusieron en la primera? ¿Qué respondieron en la primera pregunta? Acciones de ley. Yo escribí Alguien escribió algo impersonal. diferente. Impersonal. ¿Cuál es? En las acciones de ley. ¿Qué dicen las acciones de? Miren, el caso dice, Apolonio le deuda a Pompenio 500 estercios. Es esa, ¿verdad? Philip. Bueno, entonces dice el caso, Apolonio le deuda a Pompenio 500 estercios, quien no pagó en el plazo convenido. Como acción a la que tiene derecho Pomponio, tomó 2 carruajes con sus respectivos caballos, en calidad de prenda, para garantizar el cumplimiento de la obligación por parte de Apolonio. ¿Qué respondieron? El compañero dijo acciones de ley. Yo respondí impersonal. Solo quiero preguntar al compañero que dijo acciones de ley, ¿por qué? ¿Y dónde? Creo que ¿Dónde está? creo que lo confundí con ignoris capio cuando la persona tomaba parte del bien de la persona que le debía. Sí, pero eso es cuando hablamos, eso es en relación a las 5 acciones que permite el, el procedimiento de acciones de ley, pero en este caso casi todos son formularios. Entonces, ¿quiénes pusieron respuesta diferente? Yo escribí impersonal, pero no sé si es correcto. Se supone que ahí con Apolonio le deuda a Pomponio, se supone que hay un contrato, ¿verdad? ¿O no?
Sí, porque dice que después puede tomar, como no cumplió en la fecha de pago en el plazo, entonces él pudo tomar como como algo en compensación de. Entonces eso yo lo encontré en InPersonal en cuanto a los contratos. Sí, es impersona, porque ahí se supone que hay un contrato, porque por eso le deuda y él pretende realizar su acción, ¿verdad? Sí, Ujú. ¿Quién más puso algo diferente? ¿Alguien puso algo diferente? Nadie. Nadie puso diferente. Pregunto. parece que no, Lick. Bueno, correcto. ¿Alguien más? Ahora en la segunda pregunta, ¿qué respondieron en la literal A? Bonae fidei. Al derecho que protege. ¿Qué clase de acción al derecho que protege? Es bonae fidei. En el siguiente, ¿qué pusieron? Rei persecutorias. Correcto, acción. ¿Y las siguientes? Acciones civiles. Yo escribí quasi serviana o hipotecaria. ¿Por qué, Heidi? Son acciones, son persecutorias. Las segundas son acciones civiles, ¿no? Sí, yo digo en la C, en atención al derecho del cual se origina. Escribí Ujú. quasi serviana o hipotecaria. Porque en el libro dice la acción cuasi serviana o hipotecaria es la sanción del derecho real de hipoteca dada al acreedor no pagado para reclamar la cosa hipotecada en mano de quien se encuentra. Encontré la que, según mi análisis, es la más correcta por la acción que se realizó. No pagó en el plazo estipulado y el otro tomó los carruajes en compensación de. No sé si es correcto. Bueno, ahí solo hay dos clases de acciones en las cuales se originan, ¿sí? Son acciones civiles y acciones honorarias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, entonces Bueno, dentro de las. Ah, sí, pues, porque entonces la cuasi serviana entra dentro de las acciones in factum. y las acciones in factum pertenecen a o se derivan De las acciones ¿de honorarias. qué? Bueno, entonces, honorarias conseguidas por el jus honorarium, o sea, por el derecho de los magistrados, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de los magistrados. Lo que dice la compañera en la descripción, Heidi, es correcto, pero no son acciones honorarias. Entonces habría que poner acciones honorarias y poner la que usted dice, porque deriva de las acciones honorarias, ¿verdad? ¿Ya me Sí, explico? sí, ahí era donde yo tenía duda también, porque yo pensaba también que había que escribir primero acciones honorarias, diagonal, por ejemplo, para que sepa que es una derivación de las acciones honorarias, la cuasi serviana o Pero, hipotecaria, o no es así. ¿y por qué son?
¿Por qué son acciones honorarias? No sé, porque usted lo acaba de mencionar, Sí, o no le entendí bien. no, a ver, para explicar esto. Si hablamos de acciones honorarias es porque son concedidas por el jus honorarium. Fue concedida por el derecho de los magistrados. ¿Sí o no? No, licenciado. Ahí está. Eso fue por acciones civiles. Entonces En la cambio, las respuesta es, honorarias son concedidas por el magistrado. Por eso le pregunto, ¿fue concedida por el magistrado? no, entonces ahí sería Miremos lo opción B. general de la honoraria. Sí, porque no fue una acción concedida por un magistrado. Aunque usted describa que se pueda relacionar una de las que se derivan, ¿verdad? De lo general que las acciones honorarias que de esta se subdividen en acciones útiles, acciones ficticias, acciones in factum, etcétera. Pero entonces son acciones civiles, Muy bien, Liz. porque no las concedió un magistrado. ¿Ya? Sí, Liz, ¿Sí gracias. comprende? Sí, licenciado, gracias. Bueno. En la otra que pusieron, Acciones privadas. en la D, Acciones privadas. y en la siguiente, Acciones perpetuas. en la siguiente. Bueno, ahora ya no va a hablar ni Kevin ni Heidi. Quiero ir a los demás en el caso 8. Este es el de Flavio, ¿verdad? Sí, licenciado, es ese. Bueno, ¿qué pusieron en la primera? ¿Qué respondieron en la primera pregunta? Reivindicate. Dice el caso, escuchen pues, Flavio fue instituido heredero universal con su hermano Claudio de los bienes que constituían el patrimonio de su padre al morir. No desea mantener la copropiedad hereditaria y solicita al magistrado que se efectúe la participación de la herencia. No es esa respuesta. Licenciado, ¿lo puedo decir? Dale pues. Esa acción es mixta. Ajá. Es mixta. Sí. Vaya, mixta porque se persigue la persecución de la restitución de la cosa y además una pena de logro contener una dimensión por valor objeto como una cantidad necesaria por la pena, vamos a decir como ahí está. Mixta. ¿Qué pusieron? ¿Qué respondieron en la segunda pregunta en la literal A? Actio familiar et secundae. Licenciado, yo tengo actio comuni dividendo. ¿Pero qué es lo que está pidiendo él? División de la herencia. División de la herencia. No, él no está diciendo la división de la cosa. Aunque sea copropietario, él lo que está pidiendo es la participación de la herencia. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La actio familiar et secundae.
Muy bien. En la literal B. Rey persecutorias. Bueno, Sí, disculpe que me interrumpa, bueno. So- licenciado. sí, no hay por qué. Hey. Sí, no hay por qué. Perdón, es que yo la verdad no estoy muy convencida de la respuesta anterior, porque según lo que dice el caso, es que dice que, por ejemplo, los bienes que constituyen el patrimonio de su padre al morir. O sea que yo entiendo que él dejó como un intestado, ¿verdad? Entonces, Flavio no desea mantener la copropiedad hereditaria. Entonces ya define que es una copropiedad. Entonces, Sí, por el hecho de decir que es una copropiedad correcto. hereditaria, entonces el único que habla de la copropiedad, división de la copropiedad, es el actio común y dividendo. Perdone, licenciado, que a la compañera le quiero comentar, sí, habla, la copropiedad, perdón, es aparte y la división de la herencia es aparte. La actio común di dividendo es para copropiedad Por y el eso. actio común circundar sí es para división de herencia. Mire, él puede ser copropietario o incluso no haber dejado herencia universal, no haber dejado herencia el padre, ¿verdad? Él, Flavio, es heredero universal, tiene su copropiedad, pero ¿cuál es la acción que le está haciendo? La acción que está solicitando. ¿Cuál es la acción? Heidi, ¿cuál es la acción que le está? Él puede ser copropietario, él puede estar. Ajá, él solicita Ah, que se efectúe la partición de la herencia. Entonces, él como sí. Entonces, copropietario solicita la partición de la herencia. bueno, entonces entonces está hablando de la herencia. No está hablando de la división de la cosa común. Aunque es copropiedad, está pidiendo la división de la herencia. ¿Ya? Sí, De la muy bien, herencia. gracias. Bueno, la siguiente que pusieron en la segunda, en la literal B, de la segunda, ¿qué respondieron? Rey persecutorias. Eh, Los otros compañeros están de acuerdo porque solo Heidi, Adriana ha participado y Kevin. Si Sí no, estoy, solo con ellos voy a hacer el examen. sí estoy de acuerdo con el Sí, compañero. Adriana. Sí, Bueno, rey ¿alguien más? Heidi habló, José. ¿Qué más de los que están presentes? Sí, licenciados, ese es el rey persecutorio. Bueno, voy a preguntar entonces mejor porque en la siguiente, ¿qué pusieron? ¿En cuál se originan? Acciones privadas. En la siguiente. Bueno, lo vamos a dejar hasta ese caso porque no responden, solo son los tres compañeros.
que es Adriana, Heidi Ay, no le y Kevin. Sigamos porque No, ahí no vamos a que... no, Sí, pero es que no responden. Entonces yo no sé si... Yo le estoy... Supuestamente hay 19 compañeros, por lo menos respondan más de 3, si no nos quedamos ahí. compañeros, por favor. Estoy preguntando por el plazo para ejercitarla, nadie responde. 30 días. Vaya, participen. Entonces los demás compañeros son perfectos porque no sé, o está muy bien, no sé. Bueno, hay más compañeros y compañeras. Estoy preguntando hace rato, ¿qué pusieron qué respondieron en la literal E del caso 8? Acciones perpetuas. Bueno, los mismos, está bien. Ahora no responden ni Adriana, ni Heidi, ni Kevin. Si no, nos quedamos ahí y ya después les hablo del examen. Caso 9 es el de Servilio. Sí, licenciado. ¿Qué respondieron a la primera pregunta? Licenciado, yo puse separatio bonorum. Está bien como específica, pero ¿cuál es la general? Está bien tu respuesta, pero ¿cuál es la general de las acciones? No le entiendo, licenciado, en acciones en materia de sucesión. Mira, a ver, René, Ajá, sí, tú pusiste ahí separatio bonorum. así es. ¿Esa a cuál responde? ¿A cuál de las clasificación de las acciones responde? En acciones en materia de sucesión. ¿Quién puso algo diferente? INREM. Entonces la general es INREM. En la Sí. segunda, ¿qué pusieron? En la primera, literal A. Ya ven por qué nos vamos a quedar ahí. no le. Yo sí quiero saber Bueno, si sí, pero que respondan, pues. Es clase para todos. Qué poca participación, la verdad, no me motivan. Licenciado, acciones en REM. Sí, la primera, la literal A. Heredatis petitio. Mira, pues, en atención al objeto que se persigues, solo son 3, ¿no? Sí, rey persecutaria. Ah, muy bien. En atención en la C, en atención al cual se originó, Acción civil. pueden ejercitarla. Acciones privadas. Y por el plazo,
Acción temporal. Perpetua. Acciones perpetuas. Bueno, vamos al 10. Muy bien, Gaby. Caso 10 es el de Paula, ¿verdad? Es Paulo. Ah, Pablo. Bueno, ¿qué respondieron en la primera pregunta? Civiles. Licenciado, Ajá. Escucho. yo ¿Me escribí escuchan acciones ustedes? notarias. ¿Por qué? ¿Por qué pusiste honoraria? Diego. Bueno, más bien yo pensé que eran notarias, pero yo puse acción de dolo. ¿Alguien puso? ¿Qué pusieron los demás? INREM. INREM, licenciado. Sí, INREM. La segunda pregunta, ahí literales. La A, ¿qué pusieron? La reivindicatoria. La tercera, la B, Rey persecutorias. la C Acciones civiles. y la siguiente, Acciones privadas. la y la E. Acciones perpetuas. Bueno, en el 11, es el de Silas, ¿verdad? Philip, esa es. Bueno, ¿qué pusieron qué respondieron en la primera? Rey persecutoria. Recuérdense que ahí hay un contrato. Acciones personales. Sí. En la segunda, ¿qué pusieron? En la segunda, la literal A. Licenciado, yo coloqué acción bonae fidei. No sé si está bien. Y yo también escribí eso. Es correcto. En atención al objeto que persigue, Rey persecutorias. la siguiente, Acciones Acciones civiles. civiles.
privadas y perpetuas, ¿verdad? Exactamente, licenciado. Sí. El caso 12 es el de Juliano. Sí, licenciado. Bueno, ¿qué respondieron en la primera? Rey persecutorias. Recuérdense que ahí también Acciones se acciones personales. infiere que hay un contrato, ¿verdad? Entonces es una acción impersonal. ¿Qué pusieron en la literal A de la segunda pregunta? In rem. Igual, licenciado, acción bonae fidei. En atención al derecho que protegen. Acción Sí, bonae igual es. fidei. Yo escribí in rem. Ahí es Bonai Fidei, ¿verdad? ¿Ya? Porque es relacionado con contratos. En la B, ¿qué pusieron? Rey persecutorias. Persecutoria. La siguiente. Acciones civiles. Licenciado, yo En coloqué la acciones. última. Licenciado, disculpe. ¿Qué acciones qué, Kevin? Es que Ajá. en esa puse acciones honorarias. No sé si está bien. Es que está hablando de Juliano y de una sociedad constituida. Y yo inferí que Juliano era un magistrado o algo por el estilo, un funcionario público que prometió algo al pueblo. No, pero ¿quién es Juliano? Sí, así como lo afirma el Juliano es un compañero, civil. pero como se comprometió con la sociedad, Juliano es un civil. puede ser un civil. Sí. Ahí no dice Juliano como tal, ¿no? Como magistrado, o como funcionario, ¿verdad? Licenciado, Ok. una consulta. Pero como, bueno, yo lo entendí de esa manera como una acción, una acción pública, porque como tenía un beneficio a la comunidad que él no dio. Ajá, porque es pública. Lee lo que dice lo público. Lee lo que dice los públicos. Al final. Carlos, Si quiere lo leo yo, Lick. por favor. Dice, inciso B, acciones populares o públicas, ejercitables por cualquiera de los miembros de la comunidad en defensa de un interés público. Estas últimas surgieron como una consecuencia de los actos ilícitos realizados por los magistrados provinciales. Fue un magistrado, fue de interés público. No, licenciado. Vale, No, entonces solo son dice acciones. que, Perdón, Heidi. perdón, Lick, que lo interrumpa, es que asumimos eso porque decía que se había comprometido al bien en algo en beneficio de la comunidad. Entonces, si fuese para identificar un magistrado, tuvo que haber dicho el magistrado Juliano, por ejemplo. Sí. Ah, ya. Ahí dices Juliano, un civil. Se comprometió a la sociedad constituida
un aporte, cual no cumplió, ¿verdad? Entonces, él no es un funcionario, no es un magistrado, ¿verdad? Y ahí no dice que fue para beneficio público, ¿o sí? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, entonces son acciones, la literal de... Civiles. Privadas, perdón. Ah, bueno. Y la última, perpetuas, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, Bueno, en el siguiente, en el 13, Poncio, ¿verdad? Sí, licenciado Poncio. Bueno, que... ¿Cuál es la acción que respondieron? Licenciado, yo coloqué actio tutelae. ¿Alguien puso lo contrario? ¿Hubo otra respuesta? sí, yo Coloqué acciones escribí privadas. rey persecutorias. Es lo que dijo Kevin, la respuesta. ¿Cómo fue Lee que la dijo? Si actio pudiera tutela. repetir. Ahorita vamos a responder. Kevin, responde, perdón, ¿puede leer lo que dice la acción tutelae? Sí, licenciado. Dice, actio tutelae, mediante la cual se puede exigir al terminar la tutela una indemnización por el cumplimiento negligente del autor. Heidi, fue la que preguntó. Sí, Lick, esa era. ¿Cuál era la actio tutelae? Gracias, Lick. Mejor nos reímos. La literal A, ¿qué respondieron? De la segunda. Licenciado, yo respondí acción bonae fidei. ¿Pero qué dice la pregunta? En atención al derecho que protege. Yo escribí reivindicatio. ¿Quiénes otros más respondieron? Yo puse acción impersonal y mixtas, pero creo que estoy mal. No sé. En atención al objeto que persiguen. Sí. No, al que persiguen, no, perdón, estoy en el que protege. Sí, licenciado, el que protege. Que protege. Entonces, hay dos respuestas que han dado, la reivindicatio y la actio bonae fidei. ¿Y cuál es la correcta, Lick? Yo les voy a decir, pero Sí, quiero si ir esto fuera el más. Yo examen, no sé cómo quedaron. ¿Cómo? si este fuera el examen, de plano ya perdí, le digo. No voy a poner el examen, así va a ser mucho más fácil. Lo que yo quiero es que aprendan, pero eso todos esos casos son importantes, pero el caso que les voy a poner es mucho más fácil.
pero ya les explicaré el examen. Entonces, ¿qué respondieron los demás? Bueno, miren, pues dice que Claudio exigiendo una indemnización, dice Claudio a Poncio. Exigiéndole una indemnización. Entonces, en la literal A, se supone que hay un contrato donde Poncio nombró como tutor a Claudio. Entonces, ¿verdad? Ahí se infiere que hay un contrato. La reivindicatoria, creo que lo puso Heidi, exactamente la reclamación de la acción, ¿verdad? Philip, Pero él está pidiendo una indemnización. Entonces, Kevin, ¿qué fue lo que pusiste? Bonae fidei, actio bonae fidei. Entonces es Bonae fidei, porque en la primera reivindicatoria está pidiendo la reclamación de la cosa, y él está pidiendo, entonces, una obligación. Y cuando son acciones personales, ay Dios, también son denominadas, eso viene en el examen, creo, porque las acciones personales también son llamadas, tienen sus copias ahí. impersonal. Personal. Entonces son obligaciones. Entonces la respuesta que da, yo les puse, vamos a ver, les puse, cuando les hablé de derechos reales, les hablé de les hablé qué eran los derechos personales. ¿Ah? La relación de las personas entre sí que tienen por objeto la obtención de una determinada prestación, dar, no dar, hacer o no hacer algo, se denominan derechos personales, llamados también obligaciones. Y entonces, ¿era obligación o no era obligación la de a quien se nombró? Sí, licenciado, era una obligación. Claro, entonces, es lo que tú pusiste. En la literal B, Acciones mixtas. eso pusieron los demás. Voy a escribir No escucho. ejecutoria. Yo puse rey persecutoria. Yo también puse rey persecutoria. Bueno, por favor, Kevin, disculpa que te estoy molestando mucho. Lee qué son las acciones mixtas. Ok, licenciado, con mucho gusto. Acciones mixtas. Mediante ellas se persigue la restitución de la cosa y además una pena. Se logra tanto una indemnización por el valor del objeto como una cantidad adicional de la pena. Podemos citar como ejemplo de ellas la acción de alquilio y demás.
Entonces, ¿qué acciones son? Mixtas. Mixtas, vale. Los demás también respondieron lo mismo por lo que escucho. La C que pusieron. En esa sería acciones honorarias, licenciado, porque habla del gobernador. ¿O no? Ahí dejámoslo. ¿Qué pusieron los demás? Civiles. Licenciado, ya había puesto acciones. ¿Cómo? Acciones. Miren, pues, él es gobernador, un funcionario, como un gobernador. Las acciones son de un funcionario, por lo tanto, un funcionario parten de las acciones honorarias. Y el compañero, ¿pusiste acciones qué? ¿Pusiste acciones qué? Kevin. Honorarias, licenciado. Honorarias. Bueno. ¿Quiénes pusieron algo diferente? Dijeron las mixtas. ¿Alguien dijo eso? Nolik, habían dicho acciones civiles. Y de hecho yo también escribí civiles. Bueno. Ahora Kevin lee las acciones. ¿Qué pusiste? ¿Acciones qué? Acciones honorarias, licenciado. Esas en cuál se originan, ¿verdad? Sí, licenciado, ese. ¿Así es o no? Sí, licenciado. Él es funcionario. Poncio. Aunque es un gobernador, no está ejercitando su calidad. Como tal, él fue nombrado, pero no está actuando en su calidad de gobernador, ¿no? Sino simplemente nombró a Claudio. Por lo tanto, son acciones civiles. Esa es, ¿verdad? Sí, yo tengo acciones La civiles. Sí, que no se originan porque él es gobernador, Kevin. Ok, licenciado, gracias. Él simplemente nombró, ¿oíste? Muy bien, pero ahí son civiles. Ok, licenciado, ¿En la gracias. D qué pusieron? Acciones, ¿En la D qué pusieron? acciones Acciones privadas. privadas. Y en la Perpetuas. bueno, en el siguiente es el de Plinio, ¿no? Sí, licenciado, es ese. ¿Qué pusieron qué respondieron en la primera?
Licenciado, yo coloqué Es general, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la acción es general, la primera pregunta que deben de responder? Entonces, ¿ahí cuál es? Licenciado, yo coloqué actio locati. ¿De cuál se derivan esas? ¿O cuál clasificación tomaste en consideración para responder? Kevin. Es acciones civiles para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Ajá. Lick, yo escribí rey persecutorias. Pero ahí está claro. Dice la acción general que Plinio debe iniciar. Lee, por favor, Kevin, lo que dice la acción locati. Ok, licenciado. Acción que dispone el arrendador para exigir la restitución de la casa colocada y otras posibles obligaciones del conductor o arrendatario. Entonces, es la respuesta correcta la que está diciendo Kevin. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la segunda. Perdón, licenciado. Kevin, ¿en qué página del libro está? Perdón. Sí, sí. Es la página 119. Gracias. De nada. Lea, Heidi, lea. Sí, ahorita la estoy buscando. Es la acción locati. Actio locati. ¿Ah? Sí. Es el inciso. ¿Lo puede leer? Sí. Actio locati, acción que dispone el arrendador para exigir la restitución de la cosa colocada y otras posibles obligaciones del conductor o arrendatario. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esa, actio locati. Está en la página. ¿Estás segura? Ajá. No sé, esa es la que dijo el compañero, ¿no? Ah, pero ¿qué dice el caso? Dice, le arrendó una casa cómodo por el plazo de 2 años. Pasados 2 años, Plinio necesita la casa para habitarla y cómodo se niega a desocuparla y entregarla. Sí. Pasados los 2 años, entonces. Sí, es actio locati. Ah, bueno. Muy bien, Lick, gracias. ¿Qué respondieron en el literal? Ah. Reivindicatoria, licenciado. ¿Qué pusieron los demás? Yo escribí igual. Bueno. Pusieron entonces la rey persecutoria. Esa es en la inciso B, licenciado. Ah, perdón, en la A, ¿qué pusieron? Dice el derecho que protegen. La reivindicatoria. ¿Qué pusieron lo mismo? Bueno, esa la repito. En la B, ¿qué pusieron? La rey persecutoria. Y en la siguiente, civiles. Sí, civiles, privadas y perpetuas. Ahí nos vamos si en el examen
Viene casos hasta el número 14. Ahí nos vamos a quedar por el tiempo. Tengan atención a eso. Y los 16 que están presentes, 16. Si hay uno más que entregue un trabajo del siguiente que les voy a manifestar, terminen todos los casos y lo envían hoy a las 18 horas. Si hay un compañero más de los 16 presentes, no tienen puntos. Les voy a dar 2 puntos. Pero presentan todos los casos. ¿De acuerdo? Si quieren, pues, si no, ahí. ¿Sí o no? Pero Sí, licenciado. solo uno se dice sí. Quiero ir a los demás, quiero ir a Alessandro, quiero ir a Ami, a Carlos, a Douglas. Si no los escucho, entonces. Licenciado. Aquí estoy. A Elías. Mal el micro. Está bien, Lick. Diego. Sí, licenciado. Hay que, de veras, participen más compañeros, porque la clase a veces no. Miren, ahí vienen unos casos divinos para el examen final, pero si no ponen atención, entonces vamos a hacer una prueba cuando empecemos a ver, a desarrollar aún más lo que son los derechos reales. Les voy a hablar muy rápido del examen porque tienen clase, ¿verdad? Bueno, el examen viene, siempre digo cómo viene el examen, siempre digo la estructura. Yo no sé si todos los docentes le dicen lo mismo, pero yo desde hace años digo, mire, esa es la estructura del examen. Entonces, para que mentalmente se puedan ustedes preparar para la prueba. Entonces, miren, vienen preguntas de falso y verdadero. Vienen preguntas de selección múltiple. Viene un caso, de todos los que hemos visto hasta el 14, va a venir un caso. Por lo difícil que es calificar. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿por qué digo esto? Porque yo les pregunto, en atención a la persona que puede ejercitarla, acción, algunos pueden poner acción privada o privadas. Y el sistema solo me da opción a una respuesta. Tengo que buscar cómo hago. Por ejemplo, si alguien pone, la respuesta es acciones privadas. Pero si alguien me pone acción privada, es correcto. Entonces yo tengo que ver la manera en que lo califique como corresponde. Las dos respuestas son válidas. Entonces el problema es con el sistema, ¿verdad? Entonces tengo que ver cómo hago ahí. Mejor solo dejemos falso y verdadero. Y por eso. Sí, ¿verdad? Licenciado, para ese caso no sería más fácil para usted selección múltiple. Así selecciona automáticamente. Viene, por eso, viene selección múltiple, falso y verdadero, y ese caso que les digo, viene un caso, y de todos los que hemos visto, viene uno, y viene un caso con 16 respuestas, posiblemente. Si no, lo hago selección múltiple. Si no se puede, lo daré solo falso y verdadero y selección múltiple. ¿Ya? Gracias. Viene un caso de 16 respuestas. Posiblemente, estoy haciendo todo lo posible para que ese caso lo puedan responder. Bueno, si viene ese caso, si no, solo va a venir dos, falso y verdadero, la serie, y la segunda sería selección múltiple.
¿Tienen 50 minutos para resolverlo? ¿Qué más? Pues eso, del examen. No sé si hay alguna pregunta en relación a eso. Siempre por Moodle, ¿verdad, licenciado? No, no escuché, perdón. Que sí es por Moodle, licenciado. Sí, el examen es por Moodle. Ahí hicimos el primero, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpe, ¿será que puede existir la posibilidad de que podamos subir los casos en una hora más tarde? Lo que pasa es que yo quisiera revisarlos de nuevo, los que quedaron pendientes, porque no creo que esté segura que estén bien. Bueno, usted lo puede hacer hasta... Bueno, usted lo puede hacer hasta mañana, antes del examen. Todos los demás a las 18 horas. Porque usted lo va a revisar y todo eso, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, Antes es del que examen mañana. yo ya lo respondí, pero como sí me equivoqué en varias, quería revisar los casos que ya no nos dio tiempo a resolver. Usted lo puede entregar mañana antes del examen. Todos los demás a las 18 horas, ¿ya? Gracias, Lick. ¿Será Bueno, a su porque correo? nadie... Para entregarlo ese Ahorita les correo. digo. Ahorita les doy el correo. Gracias. No hay ninguna objeción, no hay ningún problema con los demás, ¿no, verdad? De Licenciado, entregarlo a las ¿me 18 puede horas. alargar el plazo a las 8 de la noche? Es que tengo que salir de trabajar a esa hora. Vic, mire, yo también le quería consultar algo. Fíjese que yo ahorita a las 4 más o menos tengo la presentación del temario de mi hijo. Entonces voy a estar ahí metida 1 hora y algo, más o menos. Pues yo les digo algo y nadie, solo 2 personas. Entonces todos los demás lo entregan a las 18, menos Adriana y Jali. Todos los demás a las 18 horas, ¿de acuerdo? No se escucha, Lick, no se escucha. Nada. Bueno, permítame. No se vayan a ir. ¿Qué dijo el licenciado? Perdonen, compañero, solo dijo no se vayan a ir, pero no escucho nada. Es que estoy tratando de que tenga mejor sonido. Licenciado, yo sí lo escucho. Bien. Yo sí lo escucho bien. ¿De veras? Que me da pena que no. Sí se le escucha bien. Sí se escucha. Ahorita estoy escuchando, Lick, no lo escuchaba. ¿Me escucha mejor ahora? Sí. Sí, licenciado. Bueno, todos entregan su trabajo a las 18 horas, menos Haley, Heidi y Adriana. Ellas los van a entregar hasta las 12 horas del día de hoy, porque son 3. Antes le había dado la oportunidad a Heidi hasta mañana, pero lo va a resolver hoy. Tienen que entregar el trabajo a las 12. ¿Les parece? ¿O todos quieren entregarlo a las 12? Licenciado, y si a todos nos da la oportunidad a las 12, lo que pasa es que como ahorita tenemos otro curso y tenemos que revisar los casos todavía. Licenciado, la verdad es que yo lo tenía malo todo, yo me confundí bastante. Tendría que hacerlo todo, básicamente. Bueno, a las 12. Todos a las 12. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Todos a las 12. Bueno, Ahí nos manda su correo. entonces no les deseo suerte. Ahorita se lo doy. No les deseo suerte para mañana. No la merecen. Porque han estudiado mucho y entonces suerte son para los que no estudian.
Son éxitos, El licenciado. correo en cual deben de, en el correo en cual deben de enviar sus respuestas de los casos es el siguiente. No lo voy a anotar. Es el personal, es Estuardo_ Orantes @yahoo.com.mx. Gracias, licenciado. Todo minúscula, ¿verdad? Bueno, Todo minúscula. todo minúscula. Solo son 17 compañeros. Si alguien envía, si hay 1 o 2 compañeros más, la lista la tengo porque me la envían de los técnicos que saben de este sistema, les toman asistencia a todos. Yo no soy muy partidario, nunca he sido partidario de tomar asistencia, pero para efectos de esto sí, cuando dejo trabajo, si sé quiénes están haciendo el esfuerzo de estar presentes, y por esa razón es que lo hago. No me parece quienes no cumplan, darles un regalo de esta naturaleza. Y a los que no vinieron no hay problema, no se le está quitando ningún punto. Solo a los 17 que están presentes. Bueno, les deseo que estén muy bien y nos vemos. Y mañana también espero que estén bien. Y Gracias, licenciado. mañana creo que pueden ver hasta su nota. Uy, uy, uy. Gracias.